Buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a venir a explicar un poquito de lo que son los huesos del neurocráneo, ya que ahorita la serie que voy a estar hablando de la composición anatómica se va a hacer más relacionada con la neuroanatomía, ¿vale? Y recordar un poquito dónde se encuentra cada estructura de protección, tanto del cerebro como del cerebelo, como del tallo cerebral, es importante porque vamos a darnos cuenta de dónde está el origen o dónde se van insertando todas esas estructuras para poder llegar a otras estructuras, ¿vale? Es lo importante. Bueno, ¿qué nos decían en anatomía cuando llevábamos cuando llevábamos el anfiteatro de la anatomía? Nos decía, oye, ¿sabes qué? Es que hay huesos planos, ¿vale? Hay huesos planos. Perdón, estaba el borrado. Hay huesos planos. ¿Vale? Estos huesos planos son huesos que van a estar, en este caso, usándose para protección. Pero cuando nosotros nos referimos al estudio de la neuroanatomía, hay que recordar un poquito a los huesos del neurocráneo, ¿vale? Eso es importante. Los huesos del neurocráneo, para los que son amantes de la anatomía, se dividían en un hueso frontal, en un hueso etmoides y en un hueso esfenoides. Estos se denominaban como huesos del neurocráneo de tipo impar. ¿Esto por qué? Porque no van a tener a un amigo o un hermano o a una novia que está acompañando para la conformación de todo el cráneo. La comparación de lo que es el hueso temporal y el hueso parietal, que son huesos pares. Bueno, para el estudio del hueso frontal, nos decían en anatomía que hay que estudiarlo en tres caras. Una cara anterior, una posterior y una, perdón, voy a poner acá abajo, y una inferior. En esta parte del estudio de la cara anterior vamos a poder encontrar un poquito de lo que es estas hendiduras, o también denominado como surcos, que se llaman surcos parietales. Esos surcos parietales, para aquellos que me quieran comprender un poquito, va a tener una cierta relación con el hueso o los huesos parietales. Porque, ¿qué nos decían en conocimientos básicos de anatomía cuando íbamos en primer año de la carrera? Que existían articulaciones que eran por su movimiento, por su material, por sus ejes. Entonces, si es, estas articulaciones, que son las suturas o surcos de la cabeza, van a estar formando articulaciones fibrosas. Eso es por su material. ¿Esto qué significa que es una articulación fibrosa? Pues de que al momento de que se articule con otro hueso, no se va a poder mover, ¿vale? Eso es importante. Vamos a determinar toda esa posición de lo que es la frente, por eso se llama hueso frontal, porque es de frente. Vamos a poder encontrar hacia el medio
lo que es una estructura que denominamos como la glabela, ¿vale? Hacia los lados de la glabela encontramos unas escotaduras que se llaman escotaduras frontales. ¿Por qué frontales? Porque es de frente, ¿no? De enfrente vemos, hacia enfrente vamos y en la frente nos llegamos a golpear cuando vamos caminando, ¿no? Eso es importante. Hacia inferior vamos a encontrar en estas estructuras unos surcos o suturas que se llaman suturas temporales. Y además se van a imaginar por qué temporales. Porque se articula con el hueso temporal. Nada más así te la dejo. No hay mucho chiste porque sigue siendo una articulación fibrosa con el hueso temporal. Hacia abajo vamos a encontrar unas eminencias que se van a denominar como eminencias supraciliares, escotaduras supraciliares, perdón, eminencia supraciliar. Y hacia atrás vamos a encontrar una eminencia que se denomina, pero una escotadura que se denomina una escotadura supraciliar. Es decir, es escotadura supraciliar. Supraciliar. ¿Vale? Hacia enfrente encontramos una estructura que se denomina como sutura frontal o lo denominan también como sutura metópica. ¿Vale? Sutura frontal o sutura metópica. Y esto se debe porque cuando vamos creciendo se supone que no hay un buen desarrollo del hueso frontal y se vaya acomodando, ¿no? Y bueno, hacia enfrente vamos a encontrar unos bordes que se denominan como bordes nasales. Bordes nasales. Hacia el medio vamos a encontrar una apófisis que se denomina como apófisis nasal. Y recordando, encontramos unas apófisis que se denominan apófisis cigomáticas. O sea, hasta ese punto no creo que haya ningún problema con que recordemos todo eso, porque al final de cuentas sea como lo más interesante del hueso frontal, ya que va a estar conformando nuestra frente, ¿no? Si nosotros hiciéramos un corte y viéramos al hueso frontal desde abajo, podríamos encontrar una forma muy diferente para estudiar el hueso frontal. Si tú alcanzas a ver, esta es una visión inferior del hueso frontal, pero ¿cómo lo vamos a estudiar? Aquí vamos a estudiarlo de adelante hacia atrás, o bueno, anterior, y mejor le quitamos la D que no significa nada, hacia adelante y posterior. Aquí, ¿qué encontraríamos? Aquí encontraríamos una fosa donde iría la glándula lagrimal. Sí, la glándula lagrimal. Esta glándula lagrimal va a ser la que permita al ser humano tener esa sensación de querer pues llorar, ¿no? Pero ahí encontramos la glándula lagrimal. Si veamos un corte desde atrás hacia adelante hacia atrás, ¿no? O anterior hacia posterior. Hacia superior encontramos una fosita
que se denomina como fosita troclear. Esta fosita troclear es importante, ya que aquí se va a estar insertando un músculo que te van a preguntar desde siempre en anatomía o en fisiología y qué nervio la está inervando, que este no es el caso porque no vamos a hablar de músculos, nomás te voy a hacer referencia. Encontramos a un músculo que se denomina como músculo oblicuo superior, ¿vale? Oblicuo superior. Hacia abajo vamos a encontrar una escotadura que se denomina como escotadura etmoidal. Y porque me vas a preguntar que ¿por qué se llama escotadura etmoidal? Porque si viéramos esa posición desde abajo, ¿qué entraría ahí? Si se está articulando también con el hueso nasal, pues entraría la lámina perpendicular del hueso etmoidal. Que ahí es donde vamos a encontrar en el hueso etmoidal el famoso bulbo olfatorio, las células sustanticulares, las células olfatorias, todo lo que conforma de la fisiología lo vamos a encontrar en el hueso etmoidal. De hecho, que si tuviéramos un golpe en el hueso etmoidal, pues tendríamos una lesión del nervio olfatorio, ¿no? Que es el primer par craneal. Pero eso no es importante, nomás quiero que recuerdes que ahí se encuentra el hueso etmoidal para tus clases de anatomía. Y hacia abajo, pues sí encontraríamos, deja borrar esta línea, encontraríamos hacia abajo, perdón, hacia arriba, lo que es la espina o vamos a llamarla mejor apófisis nasal. Y hacia inferior encontraríamos a la escotadura del hueso esfenoides. Quiero que recuerdes para ese momento que el hueso esfenoides se va a estar articulando con el hueso frontal por medio de las alas mayores del hueso esfenoides, ¿vale? Eso es importante. Bueno, en su posición posterior vamos a encontrar ahora sí estructuras que me van a hacer decir, para esto estudiamos anatomía, ¿no? Encontramos en su vista posterior del hueso frontal un surco que se llama surco sagital superior. Eso es importante, surco sagital superior, ¿vale? En el surco sagital superior se va a estar insertando una capa de tejido que va a estar recubriendo al cerebro, que lo vamos a denominar como os del cerebro, ¿vale? Os del cerebro. Hacia inferior vamos a encontrar una estructura donde se va a estar, en este caso, llegando o toda esta posición de la hoz del cerebro. Sí, donde se va a estar insertando esta parte del seno sagital superior hacia la cresta galli o cresta de gallo. Se va a estar insertando también la hoz del cerebro. Aquí le vamos a poner cresta de gallo. ¿Vale? Eso es importante. Hacia abajo encontramos una estructura que se denomina como el foramen ciego. Ese foramen ciego, quiero que lo veas, que va a servir para conexión con el seno sagital superior y las venas oftálmicas, porque de ahí está surgiendo una vena que se llama vena emisaria
del seno sagital, o también denominada como vena por el epónimo que alguien le descubrió, vena de Espirillo, ¿vale? Eso es importante. Hacia adelante encontramos a las escotaduras frontales o fosas frontales, que vamos a encontrarle de todas estas fosas frontales unas pequeñas marcas, que aquí van a estar lo que son las marcas de las circunvulaciones del lóbulo frontal. Esto quiero que recuerdes que el lóbulo frontal se llama así porque está relacionado con la posición de los huesos, porque tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, todo por la relación de los huesos del neurocráneo. Por eso esta serie de videos va a ser relacionada con el neurocráneo, ¿vale? Porque pienso que es muy importante. Y hacia abajo vamos a encontrar a la escotadura del hueso etmoides, donde se va a articular con la lámina perpendicular del hueso etmoides, y hacia los lados encontramos a la apófisis cigomáticas, ¿vale? Eso es importante. Y bueno, esto sería como lo más importante que te van a preguntar en tu examen de anatomía de hueso frontal. Para esto vamos a continuar con el hueso parietal. El hueso parietal se va a denominar parietal porque está a los lados. Sí, o sea, haz de cuenta que si nosotros dibujamos un hueso frontal, te da como así, el hueso parietal estaría en conexión con el hueso frontal. Este es un pequeño dibujo, no es como tal como está, solamente es para que me entiendas hacia dónde, o sea, qué posición está. Está hacia parietos, hacia los lados, y se llama por eso hueso parietal, porque está hacia los lados, porque está de parieto, de hacia los lados, ¿vale? Eso es importante. El hueso parietal, como alcanzan a ver aquí, pues va a ser un hueso único, ¿no? Un hueso increíble, porque se va a estar conformando por varias líneas hacia en medio. Encontramos unas líneas que se denominan líneas temporales, líneas temporales superior e inferior. ¿Y esto por qué? Una pregunta, ¿esto por qué se llama líneas temporales superior y inferior? Porque encontramos que de ahí va a salir un músculo muy importante para la masticación. Ya si recuerdas un poquito, así te voy a dar un pequeño spoiler de los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación eran tres. Aquí vas a poner masticación. Masticación. Era el músculo temporal, pterigoideo, goideo medial y pterigoideo lateral. Eso es importante que quiero que recuerdes, ¿vale? Aquí en esa línea temporal superior va a estar saliendo, en la línea temporal superior va a estar llegando lo que es la fascia del músculo temporal, y en la línea temporal inferior va a estar llegando como tal el músculo temporal, que ya como dije aquí es importante para la masticación. Tenemos tres: temporal, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Pero cuando veamos músculos de la masticación, veremos por qué son importantes, ¿vale? Ahorita no se emocionen. Hacia arriba, o quiero que veas el parietal, va a estar dividido por ángulos, ¿vale? Ángulo, ángulo.
Estos ángulos van a estar de acuerdo a la posición de cada uno de los huesos. Por eso quiero que lo recuerdes exactamente como tal, ¿vale? También encontramos un borde que se llaman bordes, el borde escamoso, el borde parietal y el borde occipital, ¿vale? Encontramos hacia esta posición, encontramos el ángulo mastoideo, ángulo mastoideo. Y más se pregunta, ¿por qué se llama ángulo mastoideo? Porque está relacionado hacia inferior con un hueso que se denomina hueso temporal. Y ese hueso temporal tiene una apófisis que es la apófisis mastoides. Por eso el ángulo mastoideo, por eso la relación, ¿vale? No es nada de otro mundo. Ángulo mastoideo porque está relacionado con la apófisis mastoides del hueso temporal. Hacia arriba, pero hacia abajo encontramos una cierta relación con el ángulo esfenoidal. Este ángulo esfenoidal está relacionado porque el hueso parietal se va a estar articulando con las alas mayores del esfenoides, ¿vale? Y hacia superior vamos a encontrar una cierta relación con el hueso occipital o el ángulo occipital, que aquí vamos a estar formando el famoso punto craniométrico que se denomina como punto lambda o surco lambda, ¿no? También dominado así. Y hacia anterior encontramos al punto o al ángulo frontal que se va a estar denominando como el punto Bregma, ¿vale? El punto Bregma. Pero ¿qué es lo importante al final en cuenta de todo esto? Pues que lo dividíamos por ángulos, lo dividíamos por líneas, por una línea escamosa con relación con el esfenoides, una línea temporal, una línea con relación al hueso occipital, con los huesos frontales, los puntos craniométricos y unas suturas. Esta es una sutura parietal, ¿no? Todo lo que alcanzamos a determinar aquí. Sutura parietal. Y hacia posterior se da una sutura occipital. Que ahí estaríamos formando el famoso punto craniométrico lambda. Yo quiero que recuerde esta cara que, en un resumen, parietal se divide en anterior y posterior. En su cara anterior encontramos unas líneas o unas marcas que se miran como líneas superiores. Aquí voy a poner aquí líneas superiores, líneas inferiores. O sea, aquí se entrega lo que es la fascia. En esa línea superior, la fascia del músculo temporal. En esa línea inferior, el músculo como tal temporal, que son importantes para la masticación, que hay pequeño spoiler que es el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Hacia arriba encontramos al ángulo occipital, que va a estar formado por el punto craniométrico lambda. Hacia antero superior encontramos al ángulo frontal, que va a estar formando el bregma. Hacia inferior encontramos a las suturas en este caso, en posición hacia el etmoides y hacia el ángulo mastoideo, que ya dijimos cuáles son esas partes.
Luego encontramos la sutura occipital y a la sutura parietal. Eso sería lo más importante. Y hace una cara posterior. Ya dijimos todo lo importante como tal. Solamente hay que recalcar que el hueso parietal va a estar conformado en su cara posterior con una relación de una arteria que se llama la arteria meningia media. Esta arteria meningia media va a estar dejando esas impresiones del hueso parietal, sabiendo que la arteria meningia media viene de la arteria carótida interna, o sea, como tal, una arteria de origen. Esto lo denominaban en los libros de anatomía como hoja de higuera. Todo esto de aquí. Hoja de higuera. Entonces, porque es importante cuando nos mencionan, es que me golpeé en la parte aquí de la cabeza y no sé qué tengo a nivel del brecma, posiblemente el paciente pueda tener algún tipo de lesión con la arteria meningia media, ¿vale? Eso es importante. Hacia superior encontramos un foramen que se denomina como foramen del hueso parietal, pero encontramos, no es como tal que se llame foramen, sino se llama fosita parietal, y aquí va a estar saliendo una vena que se llama vena parietal, o también denominada como vena de Santorini. Y aquí se va a tener una cierta conexión con el seno sagital superior, con las huellas del seno sagital superior. Entonces, para que vean qué tan impresionante es de que la arteria meningia media pueda, en este caso, dejar unas impresiones en el hueso parietal y dejando esta forma magnífica de una hoja, ¿no? Eso es lo importante. También hacia superior, pegado con la fosita parietal, encontramos unas granulaciones que se denominan granulaciones de Pacchioni, ¿vale? Granulaciones de Pacchioni. O también se llaman granulaciones aracnoideas, porque aquí al final de cuentas se va a estar almacenando tejido meninquio, ¿vale? Como son la misma cara pero con una diferente posición, vamos a determinar que, como resumen, que es una cara posterior donde delimito con varios tipos de ángulos, ya lo mencionamos en la cara anterior, donde veo hacia su interior del hueso parietal una estructura con forma de hoja de higuera, donde se está pasando lo que es la arteria meningia media, rama de la arteria carótida interna. Hacia superior encontramos una fosita parietal donde va a estar saliendo una rama que se llama rama de Santorini, que es la que nos va a permitir con el seno sagital superior comunicarnos. Hacia inferior encontramos a las granulaciones meningias o granulaciones de Pacchioni, todo esto de aquí que se señala con el círculo rojo, y ya, creo que es lo importante. Y bueno, en conclusión, todos estos huesos son demasiado importantes porque encontramos vascularización, músculos y formas y tamaños, ¿vale? Y bueno, espero que te haya gustado este primer video de mi canal. Te mando un saludo muy grande. Recuerden que algún tipo de corrección o comentario me la pueden hacer con mucho gusto y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.